Muy buenas, ¿cómo estás? Volvemos con la fotografía, un tema central de este canal que hacía tiempo no tocábamos. Hoy vamos a tratar a uno de los fotógrafos más internacionales de todo Japón. Y no solo eso, sino que probablemente también sea uno de esos nombres que ha influenciado a todas las generaciones actuales, incluso aunque no lo sepan. Y por eso le dedico el vídeo de hoy, porque aunque no sea uno de mis fotógrafos japoneses favoritos, tenéis un vídeo aquí completo de toda la historia de la fotografía japonesa, tenéis vídeos de Masahisa Fukase y de otros temas relacionados con este contexto. Pronto vendrá el de Daido Moriyama también. Araki no es mi favorito, pero aún así no puedo evitar sentirme fascinado por alguno de sus trabajos. Su obra es descomunal, por eso al final del vídeo voy a hacer un top 5, un top 5 de sus mejores fotolibros desde mi punto de vista, ya que tiene publicados más de 500, de los cuales evidentemente no los he podido ni consultar todos porque hay algunos que no han llegado ni siquiera a otros países fuera de Japón. Pero sí que es un detalle que me gustaría dejar claro porque mucha gente asocia a Araki a un tipo de fotografía, a una temática, y a veces eso es un error porque te pierdes toda la conexión tremenda, su capacidad de curiosidad, de explorar, su explosividad técnica. Ha tocado casi todos los palos que se pueden tocar con la fotografía. Para mí me parece un artista imprescindible y digo esto desde la admiración porque no puedo dejar de valorar eso sin pensar que no es de mis favoritos y no pasa nada. Creo que su obra es fundamental, crucial en épocas actuales donde el yo, la identidad, la autoficción en literatura y también traspasado a otras corrientes estéticas, la fotografía desde la intimidad, la vuelta al analógico y una especie de moda que pasó hace unos 5 o 10 años en las redes sociales, donde muchos fotógrafos y fotógrafas se dedicaban a fotografiar entornos privados, familiares y tratar de explorar desde un punto de vista más artístico esa faceta en la cual se expone todo en internet a través de la fotografía. Y este es precisamente uno de los temas centrales de la obra de Araki, por lo cual ha sido tan reconocido además de sus polémicas, provocaciones, etc. Pero no nos adelantemos. Hoy nos vamos con Nobuyoshi Araki. Araki nació en Tokio en 1940, por lo que esta fecha es clave, pertenece a esa generación que, si habéis visto el vídeo de historia de la fotografía japonesa, viene después o alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando nacen están en pleno conflicto y posteriormente cuando crezcan y se hagan adultos y ya tengan más capacidad de raciocinio, van a estar inmersos en esa especie de ocupación norteamericana a través de un militarismo de bases, de una imposición cultural que romperá en dos todo el sistema tradicional y cultural en el cual se basaba Japón, que es muy conocido por ese contraste entre una especie de tradición que no se mueve nunca, muy anclada a ciertas normas, cierta moral y unos aspectos que ya son un cliché en la cultura popular hoy en día, versus un capitalismo y un liberalismo impuestos de los Estados Unidos de una forma que genera un contraste muy interesante, especialmente en la cultura, porque de ahí ha salido pues prácticamente toda la literatura y la fotografía de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Representantes de esto que digo, podemos citar por ejemplo a Ryu Murakami y su novela azul casi transparente, o a todos los fotógrafos japoneses que se te puedan ocurrir que hayan nacido a partir de estas fechas. Entonces esto es muy importante para entender los motivos o el contexto desde el cual trabajan. Esto es muy resumido, pero es esencial y muchas veces creo que la gente no lo tiene en cuenta. Antes de que pasara esta especie de línea que rompe Japón históricamente y donde se introduce la cultura americana, Japón en cuanto a la fotografía estaba más inmersa en una corriente sociodocumental con los referentes de Domon Ken y otros artistas posteriores, quizá como Tomatsu, que tienen más que ver con un realismo más cercanos a una especie de moralidad impoluta anclada a la tradición japonesa. Ya empiezan a ver esa ruptura, pero la ven desde una perspectiva en la cual ellos han nacido en ese otro Japón más arcaico. En Araki y en sus colegas de generación no va a existir esta noción, porque ellos ya han crecido en ese Japón posterior tras la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo que se relata en lo otro está roto, por lo tanto creo que esto es clave para entender estos fotógrafos. Bien, ¿de qué va su obra? Insisto mucho en esto porque casi toda la gente lo asocia, porque somos así, a la fotografía morbosa que hemos visto del bondage,
de partes del cuerpo expuestas. No, aquí hay que ir con cuidado con YouTube, no voy a poder poner ni la mitad de fotos de este señor, es una putada, pero quien pueda, que por favor vaya y no os quedéis con lo que muestro aquí. De verdad que su fotografía más interesante va más allá, ¿no? Pero yo qué sé, si ahora por ejemplo pongo el cipote con el caracol del libro Erotos, pues no, YouTube me tira todos los vídeos, me cierra el canal, ¿no? Porque es así esta moralidad. Y precisamente de esto va la obra de Nobuyoshi Araki, y por eso también puede ser tan contemporánea. Cuestiona las convenciones sociales en general, pero especialmente las de Japón, que es una sociedad reprimida, la vemos aún a día de hoy en toda la cultura popular, del anime, del manga, todo esto que está tan de moda. Imaginaros en la época en la cual trabaja Araki, los vicios de una sociedad reprimida que está plagada de tabúes y que se rompen en secreto hasta llegar a filias muy chungas que, insisto, todos ya empezamos a conocer. Pero en aquel contexto en el cual está el prime de Araki, alrededor de los años 70, no está tan expuesto y él se dedica a exponerlo a través de esa exposición desde una perspectiva artística con la fotografía, que ya no es documental en el aspecto grandilocuente de esas grandes ideas modernistas, ¿no? Casi podríamos decir, o con esa idea de la modernidad en su amplio sentido, sino que ya tiene que ver con una documentación o una especie de fotografía documental del lado íntimo de la sociedad, y especialmente en el lado que más pueda provocar, que más pueda putear y cuestionar convenciones sociales, morales, etc. La provocación y la sexualidad, o la provocación a través de la sexualidad, será su principal objetivo, al menos durante una gran parte de su obra, pero en el fondo hay muchas más cosas. Yo creo que esta es la capa de arriba, que es con la que todo el mundo se queda, pero la obra de Araki es muchísimo más, insisto, porque en el fondo él está utilizando esta especie de provocación, y de hecho también tenemos movimientos fotográficos de ese mismo contexto, liderados por ejemplo con Moriyama, que no estaban liderados por él, ¿vale? Pero es el nombre más representativo de la revista Provoke, que es casi un mito de la fotografía y que apenas hizo 3 números, 3 o 4, ahora no me acuerdo bien, no me hagáis mucho caso, pero el caso es que ese concepto, digo esto porque ese concepto de provocación en el contexto japonés de la fotografía de esta generación está muy presente, y es lo que se quiere lograr. ¿Y qué manera hay más fácil? Pues si haría 50 años en un contexto occidental, pues sería a lo mejor cuestionar a Dios, la religión, ¿no? En el contexto japonés se hace mucha mella en este aspecto más erótico porque tiene mucho efecto. Toda la sociedad vive obsesionada con esos temas, pero al mismo tiempo lo esconden o lo reprimen. De modo que cuestionar el statu quo moral, estético, social, a través de este tipo de imágenes provocativas, sin importar, pueden ser de muchos aspectos, pero insisto, se centra en ese aspecto más del erotismo. Ese va a ser el objetivo. Y finalmente también va a haber otra capa de lectura que va a cuestionar dentro del propio arte, porque también estamos en un contexto ya de plena posmodernidad, y el arte se cuestiona a sí mismo, y va a poner la cuestión sobre la mesa para toda esa gente que decide qué es arte, y ahí pone otra provocación, Araki, que va más allá de lo que vemos en un inicio, y es: ¿esto es arte o es no por gráfico? Y sin decir nada más, solo enseñando y produciendo, empieza a poner esas cuestiones incómodas sobre la mesa, en la cual hay que decir: mierda, ¿esto es arte elevado o tira más para las revistas con una X ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y evidentemente pues no sabían qué hacer, porque este señor era claro que era un artista, no había cuestión de eso, pero su obra provocaba estos dilemas que tanto han gustado al arte del siglo XX. Entonces por eso también es importante, pero sobre todo, quizás es el punto de vista más interesante, es el aspecto del yo a través de la obra de arte. No está de moda la autoficción todavía aquí, en el contexto literario nuestro, a finales de los 80-90, la autoficción cobra una importancia que en la generación de los años 2000 o de gente que ahora tiene 50 años o más, es casi la manera de hacer literatura elevada, ¿no? Todo esto viene un poco también de esta forma de entender el arte que tenía Araki y su generación. Insisto en que no hablamos de un nombre propio. Yo no suelo hacer esto. Siempre hay muchísimas conexiones en el arte y a través de Araki llegamos a estas conclusiones, pero en el fondo es el espíritu de una época. Todas las personas están trabajando a través de esto. Hay una conexión ya global, porque Araki, precisamente, por eso he indicado el contexto al inicio, tiene esa forma de trabajar, porque ya tiene insertado en el ADN, desde que ha nacido, toda la cultura de dominación norteamericana, que es lo mismo que nos sucede a nosotros,
queramos o no queramos. Esto lo hemos tocado en muchísimos vídeos, ¿no? Como el del Art Deco o recomendando Viaje al fin de la noche de Céline, donde a partir de esa Primera Guerra Mundial hay un giro en la posición global de imperio y las ciudades europeas dejan de ser tan importantes para el arte, la cultura, la literatura como habían sido hasta entonces. Y de forma tangencial, a veces más directa, a veces más indirecta, ese rumbo intelectual, moral, ideológico, incluso político, desde el contexto americano, va a ser el que va a llevar un poco el rumbo de todo el arte global. Y en Araki se puede ver muy claro, porque es esa idea de individualismo, de liberalismo, de expresividad por encima de todo, incluso todos los arquetipos y clichés de la posmodernidad, que en ese Japón no tenían tanto sentido o razón de ser si nos ponemos muy culoduros historicistas, de modo que la explicación se encontraría aquí, que es algo muy similar a lo que sucedió de forma tardía por culpa de la dictadura en España a través de las bases militares de Cádiz, que es derrota, ¿no? Bueno, donde estaban los americanos también, y de ahí se iba metiendo la cultura más novedosa del momento. Yo aquí insisto mucho en el maridaje literario de Azul casi transparente de Ryu Murakami, el verdadero Murakami, que quería hacer un vídeo el otro día y me olvidé, porque acaban de traducir Sopa de Miso después de 500 años que la tenían escondida debajo de un brazo. Y bien, además de todo lo que hemos contado, hay que incluir una visión, una perspectiva, y esto no le va a pasar por alto a nadie, porque los tiempos actuales así lo imponen. Araki trabaja todos estos dilemas y toda la relación con el cuerpo, tal como vimos en Chile, el cuerpo como elemento estructurador de todo lo que significa ser humano, pero a veces desde un punto de vista incluso más japonés. No sé si alguien aquí ha leído a Yasunari Kawabata, por ejemplo. En la novela El rumor de la montaña se ve muy clara una escena donde la mujer es tratada prácticamente como una planta. Y esa planta, revoloteada por mariposas, etc., tiene el mismo tratamiento sociológico que la mujer. Esto se ve muy bien también en la obra de Araki, donde, ya digo, no sé desde qué perspectiva, o si intencionalmente o no, especialmente en el libro Erotos, podemos ver el objeto, la mujer, y el cuerpo de la mujer alrededor de objetos, incluso de plantas, tratado de una misma forma desde la cámara fotográfica. Y esto no lo digo como algo malo o que haya que reprimirlo aquí también, no, al revés, es lo que hay que ver, es la visión puramente masculina de este fotógrafo en un contexto que ni siquiera es el nuestro, sino que en ocasiones es más extremo en ese debate, y él está jugando todo el rato con el límite de eso. Por lo tanto, la moralidad no le importa a Araki, porque Araki trabaja con esos límites. Y de hecho, esto es lo interesante, te pone en tu cara la decisión moral de lo que tú estás viendo. No sabes si al final el tío se ha pasado de una raya que no sabemos dónde establecemos entre lo no pornográfico y lo artístico, si estás viendo ya unas perversiones que se pasan de madre, o si realmente aquello es arte, si ese contraste entre el objeto, o si la mujer está siendo tratada como una mujer liberada, una femme fatale arquetípica, que es la femme fatale, ya lo he comentado muchas veces, es la cosa más machista que hay en el fondo. Pero bueno, no sabes si está llegando a ese punto de desafío o si realmente está sometida a la cámara como un objeto. Nunca lo llegas a saber porque te toca decidirlo a ti. A Araki le suda un huevo. Y lo digo así de crudo porque esa es la mirada que hay que tener hacia una obra artística como la de Araki. Y no se puede ni censurar, ni cancelar, ni buscarle 5 pies al gato, sino que en el tiempo, cuando va pasando, nos toca a nosotros decidirlo. Si en los años 70, 80 era un marrón, que a día de hoy todavía siga siendo un marrón, pues es bastante significativo. Y esto, ¿no? Pues creo que da que pensar. Me refiero que en ese aspecto ahí se llevó el mini punto Araki. El caso también es que hay más obra de él, no solo esta parte tan provocativa, que evidentemente es la que siempre llama más la atención, y por ejemplo también invitaría a descubrir los retratos que hace él de la ciudad de Tokio, de las naturalezas muertas, que complementan muy bien el resto de la obra, como hemos visto, que yo muchas no las puedo poner aquí, pues, por motivos evidentes, y que para mí sencillamente son sublimes, sobre todo a nivel técnico, artístico. Si te gusta la fotografía, creo que a nivel técnico son muy buenas, y que posteriormente mucha gente va a copiar, que eso no es malo, ya lo digo siempre, pero vamos a ver muy reproducidas, quizá hasta las tío un poquito. Por eso digo que es un fotógrafo muy influyente, incluso en generaciones que creo que no son conscientes de dónde sale muchas de las cosas que hacen. Bien, creo que hemos hecho un buen resumen de lo que serían sus temas principales, la manera de trabajar, de confrontar la obra, de cómo leerlo, y
Si antes para el contexto he recomendado de Ryu Murakami Azul casi transparente, que creo que está editado por Anagrama todavía, para esta parte de su trabajo yo recomendaría, por ejemplo, el que he dicho, El rumor de la montaña de Yasunari Kawabata o La casa de las bellas durmientes del mismo autor, que por cierto, para la gente que sea de Colombia, que sepa que la última novela o de las últimas, el de La casa de mis putas tristes de García Márquez, está inspirado o es una reinterpretación de ese relato de Kawabata, porque a Márquez le flipaba Kawabata. Y Kawabata era el Master of Puppets de Yukio Mishima, que también tenéis un vídeo aquí de este grandísimo personaje y escritor, bueno, más personaje que escritor, aunque me gusta como escritor, pero creo que su vida se comió su propia obra. Yo dejo estas cuñas para la gente que sea nueva en el canal, porque a veces todos estos vídeos quedan como sepultados, pues si buscáis hay mucho contenido muy interesante que complementa a Araki de forma maravillosa. Bueno, seguimos. Como buen enfant terrible de la fotografía, Araki estudiaba cine en la Universidad de Chiba cuando, al poco tiempo de estudiar, se dio cuenta que él no estaba a gusto en esa especie de encorsetamiento técnico lleno de normas para crear arte. Si ya nos pasa aquí, imaginaros en Japón, que es todo un poco más estricto, reglado, respecto a la tradición y a la técnica. Entonces no iba con su forma de afrontar el mundo, pero ese pasado de estudiar cine va a ser clave para su obra. Y es que él, antes que hacer fotografías, hizo una película, consiguió producir una película corta que es Children in Apartment Blocks, que sería como niños en bloques de apartamentos, en 1963. Y a partir de rodar esta obra, le sirvió de pretexto para que hiciese una de sus primeras series de fotografía, con la cual también le darían uno de sus primeros premios. Esa serie se llama Satchin y fue realizada en 1964. Esto lo digo para que la gente pueda ubicar dónde comienza un poco su carrera fotográfica. Es alrededor de estos años 60. Aquí, en este contexto, el tema principal para toda esa generación, ya lo comentaba al principio, es los estudiantes, que se están rebelando, que están confrontando un mundo que no tiene que ver con el de sus mayores. Son una generación totalmente rota con la anterior. Ellos se han hecho adultos entre norteamericanos que silenciosamente han invadido el país, han alterado todas sus tradiciones, costumbres y hay un conflicto generacional muy hardcore entre un Japón de un pasado y un Japón totalmente presente. Y claro, esta gente, esta generación de Araki, que ahora pues tiene el 85-84 años, pero cuando tenía 16 era nacido, cuando ya se ha acabado toda la guerra, entonces no se han panado de nada. A él, Domon Ken y toda esta gente pues se la trae al pairo, ¿no? Poco después de hacer esta película y esa serie fotográfica Satchin, acabará trabajando, como muchos de los grandes fotógrafos de este contexto japonés, en una empresa de publicidad. Otros lo hacían en revistas, pero en general la publicidad ofrecía muchos medios profesionales, porque este es el principal conflicto de cualquier persona que quiera hacer fotografía artística. No da dinero. Esto es como escribir poesía, ¿no? Hay que buscar medios también porque pues, también tiene un gasto técnico, la cámara, los rollos, etc. Él, gracias a este trabajo de una empresa de publicidad bastante conocida, creo que era Dentsu, consigue muy buenos materiales, estudios, flashes, etc., para poder desarrollar un poco mejor su parte técnica. Pero es que además consigue también utilizar la fotocopiadora de la oficina para hacer sus primeros fotolibros. Entonces aquí también empieza esa segunda parte de la carrera. Porque no olvidemos que el fotolibro en Japón es un fenómeno difícil de comprender para nosotros. Porque, a ver, quizá desde hace unos años ya hemos adoptado esa bonita costumbre de consumir la fotografía a través del fotolibro. Yo sigo pensando que es lo mejor que hay. Una obra fotográfica en una sala de galerías, y esto no carece de sentido. El mejor formato es el fotolibro, al menos hasta ahora. Ni internet, ni un móvil, es fotolibro, de verdad. Es la obra cumbre. Si a alguien le gusta la fotografía, creo que compartirá esto. Y si alguien quiere aficionarse a la fotografía, comprad fotolibros. Es como comprar obras originales, como coleccionar arte, pero a un precio absolutamente asequible, dentro de unos límites razonables, ¿no? No son libros baratos, pero claro, estás comprando literalmente la obra final como si fuese el cuadro de un pintor en tus manos, para ti, y tiene ese punto también más democrático, también con algo de coleccionismo, no sé, lo encuentro muy interesante. Pues bien, todo esto es para decir que en Japón aquello es un fenómeno brutal, descomunal, ya desde hacía muchísimo tiempo, y en el contexto de Araki ya lo es, ya está en pleno auge. A nosotros nos ha llegado mucho después, entonces esto también hay que entenderlo, y por eso se puede comprender que tenga 500 publicaciones hechas.
es la manera en la cual se culminan trabajos fotográficos para estos artistas de Japón a través de la fotografía. Y es la razón por la cual la fotografía japonesa es de lo mejor que ha dejado el siglo XX en cuanto a arte mundial, global y contemporáneo. Lo podemos relacionar también con las empresas de fabricantes de cámaras, con el auge de los clubs de aficionados, las revistas, bla bla bla, pero el fotolibro es un eje central. En este mismo periodo, esta misma época, alrededor de finales de los 60, principios de los 70, Araki va a conocer a Yoko Aoki, quien será su pareja y la protagonista de infinidad de obras míticas de esta artista. Y es más, quizá el primer fotolibro ya famoso que él publica, que se llama A Sentimental Journey, un viaje sentimental, 1971, y que es un mito de la fotografía, del fotolibro en la escena japonesa, y básicamente es un reportaje artístico de su luna de miel. Esto es muy importante, porque según el propio Araki, Yoko será el eje central de su obra hasta que fallecerá esta en 1990, pero es que además este aparente reportaje tontuno que todos diríamos, hostia, ¿no? El mítico fotolibro y es un reportaje de su luna de miel, pues no. Esto cambia todo y vamos a explicar un poco por qué, porque al final es la gracia de estos vídeos, conectarlo con tiempos actuales. Hoy en día nos parece muy normal ver que cada individuo reproduce su universo a través de fotografías hechas con cualquier dispositivo. De hecho, el dispositivo con cámara, cualquiera, actualmente nos da la sensación de que nunca descansa. Incluso sin nuestro permiso, graba nuestra intimidad y la gente acaba poniendo, pues yo tengo aquí cinta adhesiva en el portátil, ¿no? Un entrañable gesto de privacidad, como el último gesto de decir, no puedes conmigo, ¿no? Todavía tengo ese concepto extraño, católico, cristiano de la privacidad o de la intimidad, pero bueno, el caso es que ese es el punto en el cual hemos llegado. Y por eso es tan importante hacer un contraste con el contexto de Araki y por qué es tan importante su obra en ese sentido. Porque hoy no sería nada el que la intimidad se exponga a través de fotografías. Pero claro, cuando está Araki en aquel contexto, eso es revolucionario. Y de hecho, una de las cosas que han acabado pasando en la actualidad, en el universo fotográfico artístico, entre comillas, es que muchas personas de 20, 30 años que quieren ser fotógrafos o fotógrafas de forma artística, para poder diferenciarse de lo que sería una fotografía de un humano medio, de la intimidad que se expone públicamente a través de aplicaciones que intentan imitar incluso la cámara fotográfica en su icono, como Instagram, lo que han hecho es volver a la fotografía analógica para retratar esa misma intimidad. ¿Vale? Su giro es totalmente perverso y un loop muy tontuno, sinceramente, desde mi punto de vista, porque es que, sintiéndolo mucho, me temo que no es suficiente, ¿vale? Pero bueno, yo a esto ya le dedicaría otro vídeo más de crítica, no es lo que toca hoy, pero aquí lo dejo porque creo que sí que está bastante relacionado. Quien esté metido en el mundo de la fotografía sabe de qué hablo. Volvemos a estos años 70, la fotografía íntima es una anomalía desde la perspectiva artística. ¿Por qué? Porque la fotografía íntima, familiar, se realiza para eso, para ser íntima, consultada por familiares, en privado, para documentar y sobre todo para registrar momentos personales sin ningún otro tipo de intención artística más allá de disparar para que eso quede, como una especie de souvenir o un souvenir íntimo familiar. Es un registro burocrático del momento. Aquí pues vendría a pelo la lectura de Roland Barthes o de Susan Sontag, de sus famosos libros y ensayos sobre la fotografía, o el de Roland Barthes por Roland Barthes, donde también toca este tema y que creo que es incluso más recomendable que el libro sobre la fotografía. Y este cuestionamiento no será casual porque al final, yo que sé, Fukase, Masahisa Fukase o Araki van a hacer de este tema el núcleo central de su obra. Es abordar sus relaciones sentimentales o más íntimas, sus demonios, desde una perspectiva absolutamente artística. Esto va a ser revolucionario, insisto. Abren la intimidad desde un punto de vista del individuo sin ningún tapujo y lo intentan convertir en la obra. De modo que si la fotografía siempre crea una ficción, porque siempre es una mentira una fotografía, ahora puede serlo, pero desde la honestidad del hogar, ¿no? Y esto cuestiona a su generación anterior, que trata de generar verdad a través de la fotografía. Eso es lo que intenta hacer esa fotografía documental. Yo te enseño una parte de los desastres de la guerra o una parte de los desastres del campo en Japón, de esa gente abandonada tal, y le doy un contexto
que es claramente político, sesgado, un trozo de realidad, siempre va a ser una mentira, pero lo intento revestir de una verdad absoluta. Aquí se hace pues totalmente hacia el otro lado. Creo que este es el punto central para poder entender la obra de este tipo de artistas como Araki. Araki a esto lo llamará, pues yo creo que es un concepto absolutamente de marketing, porque al final es una cosa totalmente generacional. Insisto, si se estudia el arte de todo ese tiempo, esto no es raro, es una consecuencia absolutamente normal, pero Araki tiene ese marketing, ya lo veis, que parece sacado un videojuego de los Yakuza o de algún juego de la Play 2, y tiene ese punto marketing, y él llamará esto iPhotography, yo fotografía, no sería la traducción. Bueno, en japonés no sé cómo es, pero se referirá a su fotografía como una fotografía del yo, una autoficción, pero en fotografía. E insisto mucho en que no es una cosa suya, porque ya otros colegas de generación, como hemos visto en Moriyama, bueno, lo he comentado bastante, pero no le he dedicado un vídeo entero, pero todos estos ya trabajan con la idea de eliminar la frontera entre la cámara, el mundo y el ojo humano, ¿no? Su objetivo sería que no existiera una cámara de por medio, que el ojo humano pudiese disparar, ¿no? Que él se comportase como un ojo que habita el mundo. Eso es la cámara, y cuanto más pequeña, más sucia, más rápida de controlar, de menos inputs que gestionar, mejor. Cuanto más desaparezca la cámara, mejor. Entonces todas estas ideas ya giran alrededor de esta generación, y no va a ser raro, ni va a ser original, ni único, pero sí es interesante porque es revolucionario. Y me gusta aclararlo siempre así, porque de otra forma lo que acabamos entendiendo es ¡oh, Araki! ¡Qué revolución que hizo él solo con su cámara y su obra! ¡Es Dios! Y todo. No va así. El arte nunca va así. Siempre es una gran cantidad de conexiones, de presiones de tiempo que incitan a una forma de ejecutarse, de gente que se va influenciando, copiando y que acaban produciendo esta idea desde muchas perspectivas, y no es una sola persona la que llega y pulsa un botón y ¡ay! Todo ha cambiado, ¿no? Y le ponemos una estatua en la plaza del centro del pueblo. No va así. Bien, volvemos al tema de Araki, de su yo fotografía. Él explotará este concepto incluso hasta ya después de la muerte de Yoko, con su cáncer de próstata, lo retratará a finales de los 2000, ¿no? En una obra que se llama Chu Zesti Mayender. Y esto conecta con esta generación mía, por ejemplo, que a nivel fotográfico ha insistido mucho en esta misma idea, y es algo que siempre me he cuestionado, porque lo único que ha hecho gran parte de mi generación en ese aspecto de la fotografía, que es lo mismo que ha pasado con la literatura, por eso me interesa tanto analizar esta perspectiva, ¿no? Con la autoficción de la generación anterior, agotada al límite, con la posmodernidad quemada, la generación millennial coge y vuelve a hacer la autoficción igual, idéntica, pero cambiando la identidad, ¿no? Dándole el punto de vista que en esas generaciones anteriores siempre estaba desde el hombre que domina, hetero, bla, 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 y cambiando la identidad a, pues ya da igual si es de origen, sexual o de género, no importa, pero la identidad en el centro, todo lo demás igual, ¿no? Entonces, claro, aquí no cuestionamos las temáticas porque son temáticas incuestionables, pero invita a reflexionar desde el aspecto estético, artístico, que abusar del mismo concepto fotográfico que viene siendo la norma ya prácticamente en generaciones de gente que tiene 90 tacos ahora y que no se atreven a explorar más con la cámara, que este viejo se ha atrevido más a explorar con la cámara que gente de mi generación, a mí me produce cringe, porque es como es aceite de churrería, otra vez. Y no puede ser que la obra únicamente gira alrededor de la identidad, le puedes añadir más capas, y esa es la gracia. Si no se queda en un loop que una vez se supera, no tiene mayor sentido ni interés. Pero bueno, yo aquí lo dejo como reflexión o como debate. Me gustaría que la gente también, si estás viendo esto, que contestes, que pienses alrededor, porque literatura, en un vídeo que hice sobre literatura millennial, cuestionaba lo mismo. Cómo una generación joven no rompe con la anterior, ni la discute, ni la cuestiona, sino que simplemente es como una especie de conformismo, de continuismo, y las segundas partes en el arte para mí es lo más aburrido que puede existir. Pero bueno, vayamos al tema polémico de Araki, que es lo que importa. Araki no por gráfico. Esta es una de las cuestiones quizá principales de su relato y la que seguramente la ha hecho famoso, porque así son las cosas. El sexo vende, ya sea como provocación, como reivindicación de género o como pura filia, no importa. Si está de fondo, vende. Y existe de hecho una tendencia en el arte, pues de poner un culo, dos tetas sobre el plano, y ya da igual el discurso que le metas de fondo, que al final parece que se lo lleva todo y se convierte eso en un consumo artístico, pues en ocasiones muy elemental. Y este es uno de los debates que también gira alrededor de Araki.
dónde está la línea que separa eso artístico o no. También lo hemos visto en otros fotógrafos occidentales como Helmut Newton y en general en infinidad de fotografías. Es un tema que de hecho a día de hoy yo consideraría normativo, soberanamente normativo, especialmente en el campo de la fotografía. El desnudo no es nada revolucionario en ninguna de sus facetas ya. No deja de ser un tema interesante porque el cuerpo es así y se va a seguir tratando y es maravilloso, pero como provocación o como atrevimiento es mucho menos de lo que era en el contexto de Araki y en su sociedad también japonesa reprimida, ¿no? Entonces esto también es interesante verlo desde ese punto de vista porque creo que hoy en día no tiene el mismo impacto. De hecho, existe en la fotografía ya submundos de photobooks, de aspirantes a modelos o que también con fotógrafos que solo se dedican a eso, o incluso la utilización del desnudo como un recurso estilístico que ya no busca la provocación, sino que simplemente busca eso, pues la naturalización del cuerpo. Entonces las intenciones son muy distintas, ¿no? Especialmente en fotografía actual, yo no creo que la gente busque provocar a través del desnudo, sino simplemente tratar de regular esa especie de moral que había de fondo y decir, mira, es un cuerpo desnudo, no pasa nada, busquemos la belleza que hay en él y dejémonos de tonterías. En cambio en Araki sí que hay que encontrar ese punto de esto está, pero además busco una provocación muy evidente, ¿no? Siempre rozando el límite con lo no pornográfico, que es una cuestión que también lleva mucho tiempo de fondo, que es pues precisamente esto, ¿no? Existen millones de obras artísticas alrededor del desnudo, porque una cosa destinada al consumo de una forma es considerada una obra de arte sublime, excepcional, bla, bla, bla. Ya he dicho que la mitad de la pintura de desnudos de Venus son no pornografía hecha pintura para condes y para gente que se la quería cascar en privado. ¿Qué diferencia hay entre eso y algo que esté rozando ese límite ya más explícito, cuando al final en la sociedad de consumo actual todo está destinado a un consumo? ¿Qué pasa? ¿Que es más lícito o es mejor el consumo de un ricachón que pagará 3 millones por una obra firmada, o que el de una persona que lo consume con la intención únicamente de una filia o de una necesidad erótica o de dopamínica, yo qué sé, ¿no? Estas cuestiones son las que girarían alrededor de este tipo de obras en Araki. Y quizá esto se ve representado de una forma más clara en la obra Kinbaku, que significa, creo que significa bondage en japonés, o significa lo que hacen con las cuerdas, ¿no? Si es bondage, pues Kinbaku, creo que sí. Si no, aquí si hay algún otaku que me corrija. Esta obra es de los años 70 y representa esa cuestión extremadamente controversial en aquel momento de forma central. Es eso, gente colgada, es que no puedo poner las fotos, me da una rabia. Intentaré dejar alguna que esté con vestido para que no me cape el vídeo el YouTube. Recordemos que en ese contexto de Araki todavía existe una crítica de arte que decide un poco qué es arte, ¿no? Hay una especie de hegemonía institucional también, artística, a nivel global, regulado un poco con el mercado, pero siempre distanciándose un poco para mantener esa especie de elitismo snob, y todavía esa sensación de que esa cuestión de qué es arte y qué no se puede menear, se puede debatir. A día de hoy ya creo que se ha sublimado en Internet esas cuestiones de la posmodernidad y del pop art, y el arte ya no es que atraviese todo Internet, sino es que Internet coge todo el arte y lo mete en una batidora y le da igual estas cuestiones. Existe y punto. Pero en el contexto de Araki esto no es así, y por lo tanto este tipo de provocaciones o de debates alrededor de la obra de arte, que devienen un poco de Duchamp, del dadaísmo, etcétera, etcétera, pues todavía están con bastante peso. Es un peso diferente al que podemos entender hoy. Este tipo de artistas como Araki para mí al final son necesarios, son trolls, son incorrectos, son ofensivos, y en el fondo lo que destapan son nuestras vergüenzas, no las suyas, que es lo que he planteado al principio. Por eso es tan interesante estudiar su obra, analizarlo y no cancelarlos, sino que al final nos hablan de nuestras vergüenzas, porque al otro es un psicópata de moral que no le importa. Entonces esta es la gracia, esta especie de artista troll es interesante porque es esa especie de bufón de la corte que va señalando con un dedo y no lo puedes controlar, y hace falta un poco de desorden cuando se intenta poner tanto orden. Porque al final, desde el papel del arte en la sociedad, ¿no? Esas cuestiones absolutamente políticas, filosóficas de la moral, es la obligación del espectador al confrontar la obra que forzosamente tiene que decidir si estas son las obras maestras de un artista consagrado o las perversiones sexuales de un degenerado. Y eso te toca a ti, porque una vez ya te sale la obra en la cara, ya el otro lo puedes encerrar, lo puedes borrar, pero si te salta la obra en la cara, te toca a ti resolver esa cuestión.
Esto ya no es fotografía documental como como la fotografía anterior a Araki, a Maya, Tomatsu, Domonken. No. Estos tipos creaban obras, como he dicho, que intentaban generar una verdad a través de una mentira capturando con la fotografía. Y digo mentira porque es que nunca existe una verdad real en ese periodo. Siempre hay una decisión de dónde metes el objetivo, de qué se publica y qué no. Hacia qué lugar apuntas con la cámara. No puedes capturar 360. Tienes que decidir. Y tienes que decidir qué se ve. Y eso que se ve en relación a unos medios de comunicación que son cruciales para entender todo esto, generarán una idea de verdad en tu sociedad. Eso a Araki no le importa, o al menos no desde ese punto de vista. Y su provocación se entiende más cuando vemos a estos Domonken, Tomatsu, Amaya, como Ikehimura, todos estos como unos grandes santurrones de la moral en ese aspecto. Se sabe muy bien quién es el bueno, quién es el malo, dónde está el bien, dónde está el mal, en ese tipo de fotografía documental previa al contexto de Araki. Con Araki esto ya no se ve así, ya no está tan claro. El individuo ya es un individuo liberal americano, más solitario, más individualista. El gris es el territorio de juego, la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de todos los aspectos de la vida se imponen sobre una moralidad rígida de lo que tiene que ser. Todo el rato está esto de fondo. Y bueno, pues para esta generación de Araki, la fotografía ya no tendrá barreras entre artista y espectador. Es una premonición al final de lo que estaba por venir. Pues bien, yo creo que con un brevísimo comentario sobre la técnica y el top 5 que tenía preparado podemos ya ir cerrando el vídeo. Espero que lo estés disfrutando, queda un poquito, pero ya estamos llegando al final. En cuanto a la técnica, que siempre me gusta destacarla un poquito en los fotógrafos, en Araki me sería muy difícil, porque este tío ha hecho de todo. Lo ha tocado todo: collage, pintura, fotomontaje, fotografía experimental, una cámara, la otra, su serie de Polaroids, que es una pasada también. Ha tenido un carácter siempre de explorar a través de la curiosidad y la técnica desde todos los campos de la fotografía, el cine, etcétera, que me parece que eso es también algo de lo que más me apasiona, de lo que más me gusta de él, incluso más que su propia obra individual. Esos aspectos, al explorarlo como una totalidad, me gustan más que una fotografía o un fotolibro en concreto. Y esto también invito a la gente a verlo así, porque en este tipo de artistas, en los cuales yo me siento muy identificado en cómo trabajo, creo que es más importante buscar el camino, la curiosidad, cómo se conectan temas de una forma tan interesante, que no el buscar la obra maestra que. Esa obra maestra que siempre es un relato, una especie de ficción buscada por consenso para resumir algo que en realidad te hace perder todo lo interesante del arte y te hace creer que sí que sabes algo, o que ya has condensado en una obra toda la carrera de un artista. Pues si lo consigue hacer alguien así, realmente su carrera es muy aburrida. Y en Araki esto no sucede, así que invito a explorarlo desde todas las conexiones que se pueden hacer. No menospreciar su serie de Polaroids, no menospreciar los bodegones, buscar los collages, etcétera, etcétera. Y por último, en cuanto a aspecto técnico, puede parecer una obviedad, pero hay fotógrafos en los cuales el fotolibro se convierte en una herramienta fundamental y no en una consecuencia de su trabajo. Este es el caso de autores como Moriyama o como Araki, como todos los japoneses, pero especialmente en estos dos el uso del fotolibro es brutal. O sea, literalmente me parece una pasada cómo utilizan el formato fotolibro para completar la obra, para darle un sentido. Y es que literalmente, pues eso, mandando muchos superchats aquí porque para comprar más fotolibros de ese señor, porque es que entran ganas de tenerlos todos, porque es la manera de poseer la obra de un artista que te puede gustar, que te apasiona y que es así. Está pensado para que sea así completa. Ya no es ver una fotografía suelta, un vídeo aquí. No, es que puedes tener la obra como quería el artista para que tú ya hagas lo que te dé la gana con ella, la veas donde te dé la gana, la hagas tuya, pero de la forma súper cerrada, súper óptima. Esto en la pintura no puede pasar, porque la pintura, el cuadrito de Picasso no te lo puedes meter en tu salón, ¿no? Por eso copiar está bien también, pero ese aspecto de cómo quería, o ese aspecto definitivo en el fotolibro sí que pasa, y creo que Araki es uno de los principales exponentes de este género, así que vamos directos al top 5. Bien, top 5 libros recomendados de Nobuyoshi Araki. El primero, que lo hemos comentado al principio, Sentimental Journey. Aquí empieza toda la película. 1971,
y es el reportaje que hemos dicho de su luna de miel con Yoko. Pero es una luna de miel que ya no es un registro íntimo para consultar en familia, no, es la primera autobiografía desde la cámara de este artista. La boda ya no es un registro familiar, ahora es arte. Y siguiendo esta misma línea, para conocer toda la obra de Araki, pasaríamos a la parte que le hizo famoso, y en este caso el libro más representativo sería Kinbaku, de 1979, que es la primera serie sobre el bondage japonés. Ahí veremos por primera vez, o de una forma más definitiva, esa faceta más provocadora a través del erotismo y una obra central que va a cuestionar las convenciones morales, sociales de Japón y nos va a permitir cuestionar qué es arte, dónde está la línea entre lo no pornográfico y lo artístico. Después yo seguiría con El banquete, no el de Platón, sino el de Araki, de 1993, que sigue los mismos temas que le van a obsesionar a través de esas filias eróticas japonesas, pero le va a añadir un componente más, la comida, de forma que esas filias y esos cuestionamientos de la represión japonesa se va a ver de una forma aún más exacerbada y más madura, más evolucionada. Muy interesante también. Y después también seguiría con Tokio, Naturaleza muerta, 1998. Para mí es de mis favoritos, porque me gusta mucho cuando Araki sale de esa zona de confort que él mismo se creó y se obliga a hacer un tipo de fotografía que quizá no era donde más se había desarrollado y sus colegas de generación sí, que es esa especie de fotografía mal llamada de calle. Aquí tenemos un Araki liberado por Tokio, haciendo de las suyas. Me parece muy interesante este libro, Tokio, Naturaleza muerta. Y acabamos con otra obra que es clave, yo este sí que creo que es bastante esencial, Erotos, de 1993. Este libro técnicamente creo que es una pasada, de los más completos y complejos a nivel técnico, y además es una fuente de inspiración inagotable para muchas generaciones actuales, anteriores. Es un libro bastante reproducido en general. Y para cerrar, tengo uno añadido especial, ya sé que era un top 5, pero hay uno especial porque en este canal le hicimos un vídeo a Nan Goldin, una gran fotógrafa también de este mismo contexto, pero desde la perspectiva occidental americana, que se juntó en un dueto con Nobuyoshi Araki en Tokyo Love. Es un libro colaborativo entre ambos artistas que me parece una pasada, es una auténtica delicia. Porque además le dan esa connotación cooperativa, donde no es solo un individuo artista detrás del fotolibro, sino que hay un fotolibro entre más personas, donde tú tampoco acabas de diferenciar, y esto me encanta, me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos vuelto a la fotografía y pronto seguiremos, lo prometo. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que estás en el canal, que sepas que hay una lista completa sobre esta temática. Hay muchos más vídeos alrededor también en literatura que tocan este tema. Y en general, si te gusta, me puedes seguir en redes sociales, en Alejandro Acosta. Aquí abajo siempre dejo los links de todo. Tienes esto también en podcast, si no te apetece tenerlo en el YouTube. Y espero que hayas pasado un buen rato, que te haya gustado este artista y también que debatas sobre las cuestiones, porque este artista precisamente busca eso. Así que aquí en comentarios te leo. Ah, por cierto, a Nobuyoshi Araki le ponemos Seminalis de Orto Parisi. Muchas gracias, ha llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.